Sean todos bienvenidos a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas. Y es nuestro deseo que Dios te conceda comprender su palabra en este tiempo en el cual nos ha correspondido vivir. El mundo cristiano celebra en estos días el nacimiento del Mesías, lo cual fue la visitación de Dios en carne humana en medio de su pueblo Israel para cumplir toda promesa que estaba establecida para su primera venida. De igual forma está prometida la segunda venida del Señor, donde Dios mismo nuevamente visitará a su iglesia manifestado en carne humana. Les dejo en compañía del reverendo William Soto Santiago, quien nos estará compartiendo lo relacionado a este tema en la conferencia La visitación de Dios, la más grande bendición. Bienvenidos. Leemos en San Lucas capítulo 7, versos 11 al 17, donde nos dice: aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Tomamos para el tema de esta noche el verso 16, que dice: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La visitación de Dios, la más grande bendición, es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento. A través de la Escritura, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver diferentes ocasiones en que Dios ha visitado a su pueblo. Lo encontramos visitando a su pueblo en cuerpo angelical, teofánico, como el ángel del pacto, ángel de Dios. Y también lo encontramos visitando a su pueblo en un cuerpo de carne, llamado un profeta en diferentes tiempos. Lo encontramos a través del profeta Noé, de Enoc también, de Noé. Lo encontramos visitando a su pueblo a través del profeta Moisés, como también a través del profeta Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo podemos ver a Dios visitando su pueblo Israel en el tiempo de Abraham? Sencillo. El mismo Cristo dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Cristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy.
y cómo podemos ver a Dios visitando su pueblo cuando todavía no había nacido Isaac y todavía no había nacido tampoco Jacob, porque ellos estaban en los lomos de Abraham. Cuando diezmó Abraham a Melquisedec, Leví estaba diezmando de Dios. Siempre en las 4 generaciones anteriores surge la vida. Por lo tanto, contando Leví, Jacob, Isaac y Abraham, 4 generaciones anteriores a Leví, allí estaba Leví. Surge la vida en esas 4ª generación anterior. Por eso también cuando Dios dice que va a castigar a un pueblo o a un individuo, dice que, vamos a leerlo del mismo Éxodo, capítulo 34, verso 4. Adelante de Moisés realizó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande de misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Vean cómo dice Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, que algo que hicieron sus padres, hasta los nietos y los bisnietos, sería visitada la maldad de ellos. O sea que el bisabuelo, algo que hiciera, iba a perjudicar a su nieto y a su bisnieto también. En la 3ª y 4ª generación vendría el juicio divino por aquello que había hecho el abuelo o bisabuelo. Es que ya estaba en el abuelo y en el bisabuelo, el nieto y el bisnieto. Su cuerpo ya había surgido, quizás en forma microscópica, y luego iba pasando del bisabuelo al abuelo, y del abuelo al padre, y del padre al nieto o bisnieto. Y ahora la visitación de Dios es para juicio y también para otros, para bendición. La edad o edades de restauración son la edad luterana,
donde comienza la restauración con Lutero, luego pasa a la edad wesleyana, segunda edad de restauración con Wesley, luego pasa a la edad pentecostal, en donde envió también un mensajero, un profeta, el reverendo William Branham. Ahí tiene 3 generaciones. Y luego pasamos a la 4ª generación, la edad de la piedra angular. Dios visitó en la 3ª generación, la generación pentecostal, a su pueblo para bendición a través del reverendo William Branham, en quien estaba la presencia de Dios visitando a su pueblo, a su iglesia. Y para este día final pasa en la 4ª generación, la generación de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia, en donde estará visitando a su iglesia para bendición, hablándole palabras de bendición, abriéndole las escrituras, hablándole la palabra que está prometida para nuestro tiempo y abriéndole esas escrituras, y a medida que van cumpliéndose, dándoselas a conocer, revelándole a su iglesia todas esas promesas que corresponden a nuestro tiempo y mostrándole el cumplimiento de ellas en esta 4ª generación de restauración, donde llega la restauración total, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es la visitación para la iglesia en este tiempo final. Y como siempre lo he hecho, lo hará en nuestro tiempo. La visitación de Dios para nuestro tiempo es para darnos la más grande bendición de todos los tiempos. Visitó a su iglesia de edad en edad para bendición, para Cristo multiplicarse en hijos e hijas de Dios por medio de su unión amorosa y de cada edad, manifestándose en carne humana en el mensajero correspondiente a cada tiempo. Y para nuestro tiempo, Malaquías 4 dice: he aquí yo envío al profeta Elías, o Elías, el profeta, antes que venga el día grande del Señor. Vamos a leerlo. Capítulo 4, versos 5 al 6 dice de Malaquías: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de la gran tribulación, Dios envía al profeta Elías, lo cual es el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en otro velo de carne, otro hombre. Así lo hizo en Eliseo, con una doble porción. Así lo hizo en Juan el Bautista, recordando la primera venida de Cristo. Y así lo hizo en el reverendo William Branham. Y así lo hará en el cumplimiento de los 2 olivos, de los 2 candeleros de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías. Para lo cual tenemos Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo:
Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El reverendo William Branham, hablando de este ángel del Señor Jesucristo, dice que ese ángel es un espíritu de profeta, es un profeta, y dice, pudo ser Elías o alguno de los profetas. O sea, el espíritu de un profeta siendo enviado a la iglesia del Señor Jesucristo. Envió un espíritu de profeta cuando envió el reverendo William Branham, un espíritu de profeta en un cuerpo de carne. Y eso fue por cuarta ocasión. Primero fue en Elías Tisbita, después fue en Eliseo, después en Juan el Bautista por tercera ocasión, y por cuarta ocasión el reverendo William Branham. Y lo enviará por quinta ocasión como uno de los 2 olivos, conforme a Apocalipsis capítulo 11. Y enviará el ministerio de Moisés, también un profeta como Moisés. Estos ministerios los opera el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en cada tiempo correspondiente. En Apocalipsis capítulo 22 también, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Ve? Este ángel del Señor Jesucristo, del cual el reverendo William Branham dice que es un espíritu del profeta, y dice, pudo ser o puede ser Elías. Dice que es un profeta. Y después del precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías, vendrá el ministerio de Elías, el de Moisés y el de Jesús, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Entre medio del cuarto Elías y el quinto Elías y el segundo Moisés o tercer Moisés y el ministerio de Cristo después del cuarto Elías, no hay otra cosa, solamente Elías, Moisés y Jesús en la visitación más grande que jamás la iglesia haya tenido. Para los judíos, la venida de Elías será un hombre del tiempo final, proclamando la paz imperecedera. Por lo tanto, hay que vigilarlo, proclamando la paz imperecedera. Es el que sabrá cómo vendrá la paz permanente. Y tenemos la promesa de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final, mostrados en el monte de la transfiguración, apareciendo cada uno de ellos al lado del Señor. Cuando bajan del monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, por cuanto habían visto a Moisés y a Elías allá, decían, Señor, ¿por qué? Dicen los escribas que Elías tiene que venir primero. Ellos lo estaban viendo allá. Cristo les dice la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Por lo tanto, Elías vendrá restaurando la restauración de la iglesia, la restauración de las tribus perdidas,
O sea que tendrá que ver con la iglesia y con el pueblo hebreo. En su cuarta manifestación tuvo que ver con la iglesia. En la quinta manifestación tendrá que ver con la iglesia y con el pueblo hebreo. Por eso viene con Moisés, porque Moisés fue el dador de la ley. Y Israel verá a Cristo viniendo por su iglesia, pues Cristo prometido venir por su iglesia, el cual es el ángel del pacto que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, con el librito abierto en su mano, el libro sellado con 7 sellos y clamando como cuando ruge un león, porque ya tiene el título de propiedad y ya lo trae abierto a su iglesia, para lo cual tiene que tener un instrumento, un profeta al cual puede venir la palabra, al cual pueda Cristo traer el título de propiedad. Y eso es un evento muy importante, porque sin el título de propiedad no puede ocurrir la resurrección y el rapto. Ese es el título de propiedad que tenía Adán y lo perdió cuando pecó. El diablo no lo pudo tomar, Dios lo tomó y lo mantiene de su diestra hasta que llegue el momento de Cristo terminar su obra de intercesión en el cielo y tomar el título de propiedad, abrirlo y hacer su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, y con un nombre nuevo. Por lo tanto, el nombre nuevo del Señor, el nombre que nadie entiende sino el mismo, es con el cual Él reinará como Rey de reyes y Señor de señores, y como león de la tribu de Judá. Ese nombre tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del man escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe, aquel sobre el cual Dios lo va a escribir. Por lo tanto, habrá alguien que lo va a saber, lo dé a conocer o no lo dé a conocer, aunque lo guarde para él, habrá alguien que conocerá ese misterio. Y eso lo vamos a ver más claro en la tercera etapa, que será cumplida en una gran carpa catedral que les puedo mostrar al reverendo William Branham. Ahí vamos a entender mucho mejor estos misterios. Y si para ese tiempo hay que comience el cumplimiento de esa visión de la carpa, si todavía Cristo no ha salido del trono de intercesión, mientras esté en pleno cumplimiento, en algún momento saldrá, completará su iglesia y saldrá del trono de intercesión. Y entonces de ahí en adelante las cosas van a cambiar. En la visitación de Dios, la más grande bendición para los creyentes, pero que para los incrédulos será de juicio, siendo hablado y siendo cumplido gradualmente ese juicio divino, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. En ambos
En esa visitación fue para juicio de los incrédulos, pero para bendición de los creyentes, Abraham y su familia. Y para este tiempo, para los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham, por la fe en Cristo, y los hijos de Abraham, según la carne, Israel. En el cumplimiento de la visión de la carpa, la tercera etapa se cumplirá. Y la tercera etapa será para la iglesia novia, para las insensatas, vírgenes insensatas, y para los perdidos que no podrán obtener misericordia porque ya se le habrá hecho tarde a ellos. Ya Cristo habrá salido del trono de intercesión. Y por consiguiente, también los judíos serán impactados. No queremos que nos pase por encima la visitación de Dios prometida para este tiempo final. Hemos visto cómo Dios ha hecho su visitación a su pueblo, a la descendencia de Abraham, en diferentes tiempos, y cómo le ha estado hablando por medio de sus profetas en cada una de sus visitaciones. Por lo tanto, habrá un instrumento en el cual los ministerios prometidos para el tiempo final serán manifestados. Y ahí vendrá esa visitación a los hijos de Abraham por la fe en Cristo. La visitación de Dios a su iglesia en el día posterior, en la cuarta generación de restauración, que es la generación de la edad de piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. La visitación de Dios, la más grande bendición. ¿Para quién? Para todos nosotros. Que las bendiciones están prometidas para la visitación de Dios a su iglesia en la cuarta generación de la edad luterana hacia acá, sean sobre ustedes y sobre mí también. Y pronto nos transforme y nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero. Qué gran bendición poder conocer su venida en este tiempo final. Les invitamos a comunicarse a través de las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla, a seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar totalmente gratis conferencias, literatura y mucho más. Les esperamos en la próxima emisión de este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, y que el Eterno les bendiga grandemente.